esta música te saludamos. Un placer que estés aquí con nosotros. Javier Arcenillas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por venir, con tu gente que has venido a ver el programa. Fíjate que a mí no me gusta mucho tratar el tema de los ovnis. Hace tiempo que lo tenemos ahí un poco aparcado. Hay unos cuantos colaboradores que les interesa mucho y me están diciendo, hablamos, y no sé por qué has venido. Quizá porque has estado en algunos de los lugares donde se han dado algunos de los fenómenos más extraños y curiosos que han acabado formando parte de la cultura americana, ¿no? Bueno, he estado más bien en el epicentro del fenómeno ovni, desde mi punto de vista, evidentemente, ¿no? Que es el fenómeno ovni que nace de la cultura americana, que para mí ha sido muy, muy importante y muy esclarecedor para muchas cosas. Vale, déjame que te presente. Yo no sabía que eras psicólogo. Sí. Pero aparte, sobre todo fotógrafo, freelance, ¿no? Sí. Estás licenciado en Psicología Evolutiva por la Universidad Complutense, eres profesor de fotografía documental en la Escuela Pica. ¿Eso qué es, perdón? Es una escuela de fotografía documental que nace del seno del Festival Foto España y que, bueno, pues que decidieron crear una escuela fotográfica importante para nuevos talentos en las artes fotográficas, y yo me encargo de la parcela documental. Llevo ya ahí 5 añitos trabajando. Sí. Muy bien. Has publicado en Spiegel, Stern, Sunday Times, El País, Geo, Magazine, en montones de lugares. Sí, bastantes. Y te han dado un montón de premios. También. El libro que esta noche es un poco nuestro objetivo, ¿es un premio que te han dado? Sí, también es un premio que dota la editorial RM, que es una editorial hispano-mexicana o mexicano-española, que, bueno, era un proyecto extraño, alternativo, y que, bueno, pues con un comité de expertos decidieron editarlo porque les pareció un proyecto no solamente interesante, sino que muy, por una parte, gracioso, porque la temática es bastante graciosa, y por otra parte porque tiene un componente muy especial, y es que juega con muchos sentimientos, ¿no? Con unos lugares que son importantes para mucha gente. ¿Y cómo se ve la vida a través de un objetivo? ¿Se ve diferente que cuando miras directamente con los ojos? Sí, porque a través de un objetivo creamos como una frontera, una barrera, y a partir de esa barrera nosotros recreamos lo que es nuestro mundo, que ese sería el mundo de los fotógrafos. Vale, has sacado un libro que se llama Presencias UFO, pero has hecho otra serie de cosas. A mí me interesa mucho, vamos a hablar seguramente hoy de ello. Los sicarios, por ejemplo, asesinos a sueldos en Norteamérica, y las ciudades de la esperanza, sobre las ciudades satélites que pueblan los vertederos de América Latina. ¿Está muy relacionado con UNICEF y con organismos de ayuda humanitaria? Bueno, el primer libro, City Hop, sí que era un libro realizado con médicos del mundo, con una ONG, sobre, bueno, pues ciudades que viven de los vertederos, del reciclado. Recorrí varios lugares de América Latina, y bueno, pues de ahí nació un libro. Luego ya el tema de los sicarios ya entra también en América Latina, pero entra dentro de otra temática y menos agradable, mucho más seria y muchísimo más dolorosa, claro. ¿Cómo es enfrentarse con ese tipo de mundos? Pues, hombre, el mundo de la cooperación es un mundo que tiene dos caras muy, muy, muy marcadas, ¿no? Una es la cara precisamente de la esperanza, ¿no? Del querer ayudar, y luego está la parte oscura, que es la imposibilidad de poder ayudar por motivos políticos, sociales, económicos. Entonces, en esas barreras, los fotógrafos que trabajamos ese tipo de temas nos encontramos, pues bueno, un poco ahí danzando, intentando mostrarle al mundo, evidentemente con fotografías, en qué mundo vivimos de verdad, porque no vivimos en un mundo precisamente muy agradable, vivimos en un mundo muy, muy desigual, y ahí nosotros tenemos no una tarea ni un trabajo, sino una obligación de tener que enseñar a las personas en qué mundo viven de verdad. ¿Y cómo te da por cambiar esos mundos tan tremendos por el mundo de los UFO, de los ovnis? Pues principalmente porque yo necesito una vía de escape. Cada uno la tiene de muchas maneras. Hay gente que pues, prefiere descansar en la playa, y yo necesito tener la cabeza ocupada. Necesito tener mis pequeñas historias en la cabeza. Y trabajando el tema de los sicarios, ya en un momento de tensión en lo que estaba en Guatemala, un amigo que trabaja en Estados Unidos, uno de los corresponsales del diario El Mundo en Los Ángeles, pues bueno, me sacó de Guatemala y me dijo, bueno, te vienes a mi casa, vienes a Estados Unidos,
te vas a pasar una temporada... A relajarte, ¿no? Sí, a estar a estar bien acompañado y bueno, pues a que conozcas una parte de Estados Unidos que no conocía, que era toda la parte oeste. Y estando allí, pues bueno, empezó a surgir la idea de un proyecto que ya había hecho algo en España, que era fotografiar los lugares donde había habido un fenómeno ovni. Empecé en España y luego después me desplacé en Estados Unidos. Es que aquello estaba latente en todos los sitios. ¿En qué fecha estás hablando? Estoy hablando del año 2009. O sea, hace poquito relativamente. Sí, porque este tipo de trabajos requieren de una maduración, o sea, no pueden salir de la noche al día, requieren de un pequeño estudio, de una pequeña... Bueno, hay que editar todo el trabajo. Y en ese año, pues bueno, decidí recorrer parte de lo que era el oeste americano. Recorrí California, recorrí Nevada, recorrí Arizona, Nuevo México, Texas, que son los núcleos de acción más interesantes para el fenómeno UFO en Estados Unidos, única y exclusivamente. Lo que pasa es que todo lo que ocurre en esa zona es muy potente, porque desde Utah, que es donde está el Monument Valley, a Nevada, que es donde está el Área 51, Arizona, Nuevo México, Roswell, o sea, todo este tipo de lugares nos han llenado de una forma cultural y que es que son lugares latentes, o sea, que eso existe todavía. O sea, tú vas allí y sientes o sea, no es que sientas que vengan a aparecer ovnis, pero sientes que son lugares especiales y se nota, tienen un magnetismo especial. ¿Te parece que nos vayamos de viaje, Óscar? Venga. Te preguntan y yo te preguntaré si has visto algún objeto volante no identificado. No contestes, por favor. Lo haremos a lo largo de la entrevista. 2:17, 1:17, nos vamos de viaje. Tengo una teoría, ¿vale? Es una teoría evidentemente personal, pero que hablando con varios compañeros, sobre todo periodistas, que nada tienen que ver con este tipo de trabajos, comparten, ¿no? Y es que la cultura europea viene de la religión, pero la cultura norteamericana no. Es decir, sí que creen en sus dioses, creen en los dioses habituales, pues eso, musulmanes, judíos, católicos, cristianos, en fin, de todos los credos. Pero esas culturas no han nacido en Estados Unidos. Pero la cultura del fenómeno UFO sí que ha nacido en Estados Unidos, me refiero, es la que le ha dado más presencia. No quiere decir que no haya habido fenómenos UFO en el resto del mundo, claro que ha habido. No, pero en Estados Unidos es donde es más latente, donde más se huele y se masca. ¿Qué quiere decir esto? Que por esos fenómenos han nacido todo lo que conocemos dentro de nuestra cultura popular actualmente. Han nacido los superhéroes, han nacido los héroes, todos los héroes del cómic que ha habido, ha nacido el cine. Es decir, el cine de ciencia ficción nace de todas esas leyendas. O sea, no se había hecho cine de ciencia ficción en Europa, ni en Asia, ni en África, ni en América del Sur. Se ha hecho en Estados Unidos. Todo eso ha fomentado una cultura muy interesante, que nos ha dado una serie de referentes que nada tienen que ver con los UFOs, pero que tienen mucho que ver con ellos y que nos retroalimentan. Pues desde ET, con el cine de Spielberg, Encuentros a la tercera fase, hasta pues héroes tipo el Capitán América o superhéroes como mutantes, etcétera. Todo ese tipo de cosas para los americanos forman parte de su día a día, porque ellos son su peregrinación va a esos sitios. Ellos no tienen un milagro, ellos tienen un sitio donde ha aparecido un ovni. Es muy curioso, las reacciones son exactamente las mismas. Gente que quiere ir a lugares que tienen algo especial. Guía tus pasos hacia lo desconocido. Ábrete al misterio con Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Y esta noche con Javier Arcenilla hablando del mundo de los ovnis. Es decir, que allí en vez de ir a Lourdes o en vez de ir a la iglesia, claro, van a Roswell o van a... Hay sitios mágicos para ellos, ¿no? Que son muy importantes. Empezamos, si te parece, con Roswell. En 1947 comienza la historia. 24 de junio, Kenneth Arnold volando por ahí se encuentra con... Ahí es cuando ponen el nombre a platillos volantes, ¿no? Exacto. Bueno, se supone, no es... Porque es que todas estas informaciones son muy obtusas, es decir, cada vez salen más papeles
desclasificados, pero nadie sabe si esos papeles están cotejados de manera verídica, es decir, están sellados por diferentes departamentos americanos que en su día llevaron aquello, pero en Roswell hay un sitio que es muy curioso, que es el primero ocurre esa historia y poco tiempo después Kenneth Arnold bautiza los platillos volantes. Exacto. Y poco tiempo después parece que sucede lo de Roswell. Exacto. Entonces, ¿se estrella un ovni o vete a saber qué es? Lo que seas. Según cuenta la leyenda, pues bueno, recuperan restos de varios cadáveres y algunos se pierden misteriosamente dentro de esa mitología que tienen y sobrevive uno, que es el que supone que tienen, según dicen por ahí, tienen guardado ellos para sus experimentos. Y luego a partir de ahí ya se empiezan a generar todo tipo de leyendas en torno a que toda esa zona es una zona propicia donde van todos los ovnis, ¿no? Se genera un merchandising, se genera una cultura que está sobreviviendo hasta nuestros días, ¿no? Ya, pero hay multitud de testimonios, expertos que Javier Sierra, entre otros, sí. Estoy recordando, y otra serie de amigos nuestros que han pasado por aquí, que han estudiado el fenómeno de Roswell. Parece que hay muchos datos de que algo realmente ocurrió. No se sabe exactamente qué es lo que fue. Es que a día de hoy, yo por lo que intenté en su momento era saber si tanto en esa zona había algún lugar donde hubiese algún resto verídico. Es decir, que se cotejase científicamente por parte, no sé, de cualquier organismo oficial que le diese autenticidad. Y eso no existe, porque cualquier país tiene ese tipo de elementos, los tiene clasificados como tesoros nacionales, como si fuese el oro de Fort Knox. Entonces, yo no he podido acceder a ello. ¿Qué ocurre? Que en la propia ciudad... Tú estuviste allí, ¿no? Sí, Roswell es... Bueno, hay que ver un poco cómo es el entorno. Roswell es el típico pueblo que hay es un típico pueblo americano, no es nada, es un pueblo llano, no tiene ningún tipo de cosa extraña, no tiene ni un volcán ni nada, es un pueblo llano, pero que tiene una serie de valles que están muy despoblados, ¿no? Muy cerca de zonas fronterizas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en esos años 40, años 50, pues ahora mismo sí que hay más capacidad de comunicación, pero en aquellos años aquello era un pueblo en medio de la nada, ¿no? Estaba América profunda. Una América muy profunda. Y a partir de allí, pues bueno, tiene a cualquier rincón que te puedas imaginar, pero si la gente se pierde por allí, o sea, si te puedes perder en la Pedriza... Aquí en Madrid, imagínate, vas a perderte en un sitio de estos. Pues claro que sí. O puedes morirte porque te pique una serpiente o cualquier cosa. Es decir, es un sitio abrupto. Y en ese lugar hay un sitio muy concreto que es el Museo de los OVNIs. Es un museo único, museo UFO. Es público, puedes entrar allí, es un sitio magnífico y es un sitio lo suficientemente serio como para no tomártelo a risa. Es decir, es un sitio, evidentemente tiene esa parcela de circo, porque tú tienes que llegar allí, pues tiene cosas de la Guerra Fría, micrófonos, tiene cosas de ciencia ficción, pero luego tiene una de las mejores bibliotecas de ciencia ficción que hay en el mundo, una biblioteca extensísima, tiene una zona de estudio para fenómenos paranormales y luego tiene una infinidad de planos y mapas donde se ha confirmado de manera oficial todas las apariciones ovnis que ha habido en todo el mundo, no solamente en Estados Unidos. Es decir, que es un sitio muy serio. Luego tiene sus recreaciones donde hay, pues donde está el alien allí con los doctores y toda la historia. Y tiene luego una parte científica muy, muy curiosa sobre el cosmos. Que va muy acorde con todo ello, ¿no? Sobre la vida en otros planetas y por qué, una infinidad de preguntas donde dicen que por qué los extraterrestres quisieran venir a un planeta como el nuestro. ¿Qué ocurre? Que es que Roswell ahora mismo es como un pequeño circo que vive casi exclusivamente de esa leyenda. Los buzones son R2D2, los hoteles todos son hoteles de alien, por las calles hay pisadas de ¿sí? marcianos. Es una ciudad de puro marketing destinado al fenómeno UFO y sobre todo a esa leyenda. Pero que es exactamente igual que si te vas a Lourdes o si te vas a Fátima. O sea, Fátima es la leyenda de los pastores, Lourdes es la leyenda de la aparición de la Virgen y Roswell es la leyenda de Roswell. Ya. ¿Y la gente qué piensa? ¿Qué cree que ocurrió? ¿Están convencidos, aparte que sea un negocio para ellos, de que allí pasó algo extraordinario? Pues sí, allí podría asegurarte que el 95% de las personas la leyenda la consideran verídica. Vale, siempre habrá alguien que no, pero pues, alguien de fuera, que ha venido a Roswell a trabajar, pero los que son de allí de verdad,
todos piensan exactamente esto. Nosotros hablamos con quien decía hacer el... Son abiertos cuando llegas y quieres entablar con ellos, son les preguntas cosas. Increíblemente abiertos. Los norteamericanos son fantásticos. O sea, lo digo en serio, me refiero. La cultura americana es una cultura que le encanta el diálogo, le encanta incluso no solamente el diálogo, sino el debate. Es decir, si tú vas allí con una idea encontrada con ellos, no les importa debatir, prefieren compartirlo. Y en el tema de Roswell, ellos su credo firmemente es que eso verdaderamente existió, y siempre conoces a alguien que ha conocido a alguien que verdaderamente ha visto, ha hecho, en fin, yo no encontré a nadie que me dijese que yo sí he vivido algo así, pero hijos de gente que sí que lo ha vivido, y con fotografías que tenían ellos de presuntas luces y presuntas apariciones, ojo, hablo de los años 60, sí que he podido ver. Ya. ¿Ibas a contar algo que te he cortado diciendo que habías estado con alguien que había tenido? Sí, bueno, yo el viaje lo hice compartir, lo hice con otra persona, evidente, que me acompañaba, y entonces hacíamos entrevistas a toda la gente que había allí. No solamente es ir allí a hacer fotografías, también tienes que cotejar un poco dónde, claro, la primera pregunta que se hace todo el mundo que va allí es, vamos a ver, ¿dónde ocurrió esto de Roswell, ¿no? Entonces tienen muy marcado el lugar donde se supone que... Esa granja o rancho. Exacto. Y puedes ir allí, pues a hacer unas fotografías. Lo que pasa es que es un sitio normal y corriente, pero evidentemente intentas buscar alguna huella, alguna cosita, pero no vi nada, yo no vi nada destacable, pero sí que es verdad que lo tienen, o sea, todo está muy marcado, saben exactamente dónde hubo toda esta historia, incluso dentro del propio museo te proporcionan infinidad de material informativo sobre el proceso militar que hubo en aquellos años, ¿no? De cómo se movieron, es decir, que algo raro pasó, eso está claro. Y ahí fue donde comenzó primero la ciencia ficción, como decías antes. Mira, se encienden los televisores solos, ya empiezan los fenómenos. La ciencia ficción y la conspiración más básica, ¿no? Porque detrás de todo el fenómeno de Roswell hay una cantidad de conspiraciones o de... Los americanos son unos paranoicos, y eso es algo latente en su propia cultura, y el tema de los UFOs no va a salirse del tiesto, evidentemente lo son. Pero bueno, ellos, ese credo que tienen sobre los UFOs es maravilloso. O sea, a mí me parece muy bien, porque es algo que no hace daño a nadie, y esa es la verdad. Y sí que es verdad que estos lugares, sobre todo en el tema en Nuevo México, es que, claro, hay que entender a muchas cosas. Nuevo México, por ejemplo, también tiene el lugar de antenas para bueno, es un espacio en Santa Fe que tiene no sé cuántas antenas parabólicas, que si cualquier aficionado al cine que haya visto la película Contact, ¿no? Sí. lo podrá haber visto. Y ¿Para comunicarse con qué? No, en este caso esa instalación en su día son contratas que cede el gobierno norteamericano, pues, a diferentes investigaciones. En su día sí que exploraron un poco las señales de radio extraterrestres, y ahora últimamente ya no, ahora se están dedicando a otro tipo de emisiones de comunicación, no tanto por el tema UFO, sino por el tema de las estrellas. Pero vamos, que la propia zona de por sí tiene una serie de elementos que son muy particulares, ¿no? Hay un museo hasta de misiles, o sea que, no sé, todo tiene una parcela mágica que incita a querer ir y querer ver, y sobre todo querer saber y conocer, al margen de que puedas creer o no, porque claro, es que estas cosas son relativas, pero te enganchan. Roswell, entonces, como un lugar, un centro de una creencia americana basada en el mundo de los ovnis. Exacto. Seguimos, ¿te parece? 2:30, 1:30 en las Islas Canarias. Hay más lugares que queremos visitar con nuestro invitado. A hombros de gigantes, con Manuel Seara. Un espacio de radio dedicado a la ciencia. Nos serviría para obtener sin cálculo ninguno. Reconstruimos el cerebro y nos superamos. A hombros de gigantes, los lunes a las 2 de la madrugada, es hora de Radio Nacional de España. Que es el Área 51. ¿Estuviste allí? Sí, el Área 51 es espectacular. Porque sí. ¿Qué es lo que se ve? Dicen que es algo secreto, que lo que no se, o sea, lo que no se ve es lo que está... Empezaríamos el recorrido en Las Vegas, es decir, el Área 51 es un... Las Vegas sería la zona donde van todos los americanos, y luego Nevada es una especie de lugar muerto, o sea, allí no hay... Está cerca de... Está al lado. Al lado, es que el Área 51 es más de un tercio de Nevada.
No me digas. Entonces, claro, o sea, que es un sitio es enorme. Tardas exactamente en bordearlo un día en coche. O sea, bordear todo el recorrido de vallado del centro tardas un montón. Entonces, para poder acceder tienes que hacerlo, bueno, pues hacerlo desde varios sitios, pero sobre todo desde Las Vegas. Entonces empiezas el recorrido y luego los americanos se lo toman todo con una sorna muy guay y tienen al lado la carretera más larga que bordea todo el Área 51, se llama Extraterrestrial Highway, ¿no? Que es la autopista de los extraterrestres. Entonces es un lugar fantástico donde todo peregrino que quiera ir a conocer algo de ovnis tiene que ir allí, tocar el cartel de la Extraterrestrial Highway y empezar la ruta. No es broma, esto te lo constato totalmente. ¿Va mucha gente? Sí, muchísima gente. Pero no solamente... ¿La carretera es una buena carretera? ¿Es una autopista? Es la típica carretera americana que veríamos en las películas donde no pasa absolutamente nadie. Es larga, prominente, ves montañas y... ¿Dos carriles o...? No, 2 carriles, pero no hay ni siquiera hay una línea continua que te pueda permitir ir de un lado a otro. Es una cosa curiosísima, pero o sea, no termina nunca. O sea, te cansas de conducir, te cansas de caminar. El sitio es, claro, hace un sol de justicia, es decir, es un sitio duro, el territorio es muy duro. Y es una base aérea y permanentemente hay cazabombarderos que van sobrevolando todo el área, pero, bueno, por todos los sitios. Intentar entrar, ni te lo juegues. O sea, está terriblemente vigilado. Fíjate que si la extensión es grande, está muy vigilado porque el propio lugar todavía siguen haciendo sus... O sea, la Lockheed, que es una de las grandes empresas que tienen la concesionaria de ese lugar, sigue explorando su división técnica, sigue teniendo allí sus cosas para sus pájaros fantasma y sus, en fin, drones y todas estas historias. Y luego el lugar es muy curioso porque tienes alrededor, pues bueno, un lugar donde tiene un gran alien en medio de medio de la nada. ¿Sí? Te encuentras un gran alien que es una tienda de souvenirs. Y luego hay una ciudad que es donde vivían muchos de los técnicos del Área 51. Se llama Rachel. La ciudad es una ciudad pequeñita, tiene un bar y luego casas prefabricadas así de tal, que es donde viven pues soldados, técnicos, electricistas, limpiadores un poco de esa base. Yo llegué allí, pues les preguntaba un poquito, pues oye, ¿qué era todo esto? Si trabajaban allí. Entonces ellos siempre te contestan con una sonrisa, no, esto es alto secreto. Sí, pero bueno, luego te cuentan cosas, muchas anécdotas, incluso intentas preguntar a la gente más mayor si llevaba mucho tiempo allí para que te contasen, tirar un poquito de la lengua, oye, pero de verdad que aquí ha habido cosas. Entonces, no son escabrosos, pero sí que te cuentan que es una zona donde han recuperado, hay objetos se supone que hay objetos que han recuperado, que están clasificados. Dice, no te puedo decir que sean objetos ovni, pero son objetos que no sabemos de dónde provienen y que los tienen ahí en una especie de museo científico que dentro, que nadie lo ha visto, pero que sí que no son tanto leyendas, porque sí que en internet salen muchas fotos de esos objetos que han recuperado de a saber muy bien dónde, ¿no? ¿Y desde la carretera se ve algún tipo de construcción militar o está todo subterráneo? Como se ven como la entrada para el Área 51 es una entrada gobernada por 2 misiles que te permiten entrar. Entonces, para poder entrar tienes que acceder a través de esa especie de 2 misiles que en plan cuña, en plan casa. Tú accedes, recorres como unas 20 millas y llegas al primer paso fronterizo. 20 millas son como 30 y tantos, 40 kilómetros. Sí, 35 kilómetros. Y llegas ya al paso donde te dicen, pero usted dónde va al Macántaro, dese la vuelta, que esto es una zona prohibida. Pero bueno, te permite poder entrar un poquito en ese área. Nosotros, pues yo me hice un poco el turista, ¿no? Como, pues era lo que era. Y pregunté a ellos, si iba por buen camino, si podía cruzar o bordear por aquí. Y nada, no se ve. Las instalaciones están entre una especie de valle y tú allí no ves nada. Lo que ves son muchos aviones volando, eso sí. En los años 50, 60, con todo el tema de la Guerra Fría, sí que es verdad que todo ese tipo de leyendas, casi todos los satélites nacían allí. Es lo que me contaron allí. La mayoría de los satélites espía nacían allí. Con lo cual, muchos de los experimentos que tenían caían en medio de Las Vegas o en medio de sitios donde había población civil y bueno, pues claro, eran elementos que tienen forma de ovni. Yeah. Justamente tienen un museo de misiles donde tienen todo este tipo de satélites y muchos de esos satélites que tienen forma de objeto volante y es fácil de ver.
Y hay quien dice que gracias a lo que se recuperó en ese ovni que se estrelló en Roswell, surgió muy poco tiempo después una gran tecnología que se estaba probando ahí en esa área 51 y que además sobrevuelan cantidad de extrañas naves que no existen o existían en la Tierra. ¿Te contaron algo de ello? ¿Tú pudiste saber algo de ello? No, porque siempre van o sea, te cuentan anécdotas de cosas, sobre todo, pero más tirando hacia la Guerra Fría que a algo más fantástico, ¿no? Lo que pasa es que también la gente que está trabajando allí son muy conscientes de la importancia de todo esto, pues a través de las películas y sobre todo a través de la literatura, ¿no? Porque el área 51 no es un área... O sea, es un área muy especial. Lo que ocurre es que los americanos con todo el tema militar son muy particulares. Ahí no nos toques lo militar, que para nosotros sí que es importante. Todo el tema de armas y esto lo tienen muy, muy metido en la cabeza. Es una sociedad muy bélica, desgraciadamente. Ya. Área 51, otro lugar de peregrinación para la gente de la cultura de los ovnis o de los UFO en Estados Unidos. ¿Querías decir algo? No, que hay cosas muy, muy curiosas, y es que hay de los experimentos que han estado haciendo ellos con pilotos, que se ven en alguna película y tal, en el recorrido de la extraterrestre de Hawái hay tumbas. Sí, es fácil de pararse en medio de la carretera, ves una gran bandera americana y te paras, la ves, y es una tumba pues de un piloto de pruebas de reactores o de cosas de ese lugar. Entonces eso sí que es curioso, es una de esas pocas cosas que dices, ¿de verdad ha ocurrido esto? Y sí, ahí yo pude ver más cuatro pilotos que murieron en su momento, pues, pilotos de lo que fuera, no especifican nombre de capitán, teniente o coronel no sé qué, una gran bandera, espadas, 2 aviones, lo que sea, y ya está. En el libro hay un par de fotos de una de ellas, es curioso. Curioso. 2:40, 1:40 en las Islas Canarias, seguimos adelante con más lugares. Esta noche, en Espacio en Blanco... San Patricio es el santo evangelizador de Irlanda. Este hombre era un britano y llegó a Irlanda y empezó a evangelizar. La evangelización fue muy sencilla porque él les mostró un trébol y con el trébol les explicó la Trinidad. El concepto de que 3 son 1 es un poco complicado, pero ellos lo entendieron. O sea, son 3 hojas pero siguen siendo un todo, y además ellos tenían el famoso triskel celta, que son 3 espirales que forman también un todo. Entonces la asociación de ideas fue básica. ¿El Valle de la Muerte? El Valle de la Muerte, el Death Valley es increíble. Bueno, el Valle de la Muerte engloba entre Nevada y California, y es la entrada, es con una de las entradas que hacemos pues para poder ir desde California a Las Vegas. Es una zona también muy grande y es una zona muy peligrosa porque ahí no hay cobertura, los móviles no funcionan, es una zona donde si te recuerdo que me quedé con el coche parado para hacer unas fotos y un camión viéndome vino hasta donde estaba, ¿no? para decirme, you need help, o sea, necesitas ayuda, de verdad, quiere agua, necesita combustible, quiere que cuando vaya al pueblo llame a alguien, no, estoy perfectamente, y la persona te dice, mire, aquí no sabemos, esto es como una especie de triángulo de las Bermudas, si te quedas aquí, has cagado, o sea, aquí puede pasarte de todo, y efectivamente el Valle de la Muerte es un sitio increíble. Y es muy amplio, muy grande. Es muy grande, es un gran desierto, pero un gran desierto duro, o sea, la luz allí es dura, pero dura de verdad, o sea, el suelo es árido, aquello es pura roca, pura tierra dura, nada del desierto del Sáhara, ¿no? Y en ese desierto ahí yo quería entrar porque había visto en blogs de mucho aficionado a la ufología que había muchas señales en los suelos que nadie sabía muy bien de qué eran. Los geólogos no atinaban a decir si eso estaba producido hacía mucho tiempo, si eso es algo prefabricado, si es algo nuevo. O sea, nadie la sabía decirnos si era algo indio. Y yo tenía mucha curiosidad por verlo. Me costó varios días encontrar un par de ellas. ¿Y cómo eran las huellas? Pues son desde una espiral, un giro espiral que no tenías ningún sentido que hubiese una espiral. Hay una foto en el libro que nadie, o sea, no es normal, o sea, esa espiral no la ha podido, o sea, eso tienes que dibujarlo tú, eso, no hay un remolino de viento que te genere esa espiral, y era dura. Es decir, no era una arena que tú cuando pasas la mano se desdibuja. Eso era duro. Y queda al lado de unas cornisas, que era muy, muy curioso. Y, pues no sé, 100 millas alrededor no hay nada. Absolutamente nada.
Luego, recorriendo todo eso y buscando en cada uno de los pequeños pueblos que hay dentro del Valle de la Muerte, que los hay, porque tiene que haber centros de comunicación y de repostaje, porque claro, es que Estados Unidos es muy grande, o sea, hay que añadir combustible para poder recorrerlo. Las entradas a cada uno de estos pueblos tienen mucha simbología UFO, ¿no? Desde pequeños marcianitos que te colocan ellos con 4 cosas y una especie de mapa que hay en algún bar de estos tipo gasolinera, donde gente que ha pasado ha tenido una experiencia UFO y te lo tienen como marcadito. Son muy pocos, pero los tienen marcados como algo oficial y te cuentan un poco la historia pues del personaje en cuestión, que ha tenido pues hay que recuerde yo, un tipo que le abdujeron y 3 apariciones de luces por allí, que nada tenían que ver con el Área 51, sino que verdaderamente eran, o sea, un expediente tipo encuentros a la tercera fase, ¿no? Algo similar. Y nada, que cuentan la leyenda de todo esto y es bonito. Luego te lo cuentan ellos un poco, ellos no lo han vivido, pero te lo cuentan y es muy bonito, porque es una leyenda muy, muy hermosa. ¿Es una zona donde hay indígenas? No, los indígenas ya suben más hacia lo que es Monument Valley. Monument Valley es donde está todo el tema del Grand Canyon, todo lo del oeste, todo lo que es toda esa zona, y ahí sí hay indígenas. Y también hay los propios indígenas, los pueblos indios, tienen, bueno, dentro de su mitología, siempre tienen artículos o cosas en banderas o en los tótems, tienen pequeñas cosas relativas al fenómeno UFO, desde los atrapasueños, ¿no? Ese movimiento circular con plumas que refleja que es la representación del viento, a tótems con formas que no tienen nada que ver con una figura animal o con una figura humana. Entonces ellos, evidentemente, cuando yo solamente pude hablar con 2 indios, y porque suelen rechazar mucho al blanco, y bueno, oye, que yo soy español, les da exactamente igual que seas, como si eres mexicano, les da igual, no eres de fiar. Pero bueno, al final pues acabas hablando con ellos y te cuentan que, bueno, evidentemente dentro de toda esta historia UFO, ellos mismos tienen tienen sus leyendas relativas a los dioses que vienen del cielo, ¿no? Y es muy bonito. Son leyendas además que son fáciles de ver porque entran dentro de la cultura popular de ciertos pueblos indios americanos. Valle de la Muerte sería el tercer lugar de peregrinaje de esa nueva filosofía, nueva religión. Sí, pues, vamos, totalmente. Déjame, sí. No, luego te podría decir el cuarto si quieres. El cuarto sí, vale, dímelo. El cuarto sería el Trinity Sites, que es el lugar donde cayó la bomba atómica. ¿Cuál de ellas? La del Proyecto Manhattan, la primera. Es un lugar que solo se abre una vez al año y en ese lugar es donde se hicieron todas las grandes pruebas atómicas del Proyecto Manhattan, ¿no? Antes de que fuesen a Hiroshima y Nagasaki. Entonces allí es un lugar... ¿Te dejan entrar? Una vez al año. Sí, bueno, es una radiación ya muy, lo que llaman radiación paulativa, y te venden hasta piedras con radiación. Tienen ahí un Geiger que te mide la radiación y no te la puedes llevar, evidentemente. No te la puedes llevar, me refiero que no puedes meterte en un avión, porque tiene la forma magnética te pitaría en cualquier historia. A mí me dio un poco de respeto y yo las vi. He de confesar que las toqué un poquito, la vi un poquito por encima, pasé el detector y bueno, luego tienes ahí, puedes detectar el sitio donde cae la bomba y bueno, pues eso sí que es un lugar, diría magnético, ¿no? Pero es que efectivamente ese lugar es increíble. Y ahí también van Ahí van todos. Eso es un sitio fantástico y va mucha gente relativa al mundo UFO porque es un sitio de radiación. Se supone, según las malas leyendas que te cuentan por allí, es un sitio que tiene tanta radiación que es un punto de atracción de UFOs. Lo que pasa es que ahí eso ya no me entraba tanto. Pero el lugar es espectacular. Solamente lo abren por verano, en una fecha, no recuerdo ahora mismo la fecha, y tienes que ir ese día. Se abre 24 horas. ¿Localización exacta? En Nuevo México, pero no me digas ahora mismo dónde es exactamente. Pero es un sitio espectacular. Trinity Sites. Además, abres la típica guía CAMSA de Estados Unidos y te viene marcado el Trinity Sites. Increíble. Lo apuntamos. ¿De dónde venían esos sonidos? Damas y caballeros,
Esto es un platillo volante. Supongo que habréis notado que a papá le pasa algo raro. No sé si preguntar a tus compañeros, ¿a papá le pasa algo raro? Vamos a dejarlo ahí. Hasta aquí este tema de los UFO. Quiero, antes de que te vayas, que me cuentes otra de tus experiencias después de esa introducción, si te parece, ¿vale? Venga. Este es duro, ¿no? Es un mundo real. Ese sí es real. Los sicarios, ¿dónde los conociste? Pues empecé a hacer el trabajo de sicarios en Guatemala. ¿Hay tantos como dicen? Sí. ¿Y es tan peligroso como dicen? Sí, también. Fíjate, hemos estado muchas veces en Guatemala y nunca hemos sentido que sea un país peligroso. No, Guatemala es un país impresionante. Vamos a ver, es impresionante. Porque Guatemala es su cultura maya, todo es impresionante. Pero la situación geográfica que tienen Guatemala, Honduras y El Salvador es una situación ahora mismo muy delicada porque es el tránsito de droga y de personas a Estados Unidos. Y esa zona es muy, muy peligrosa. Y Guatemala es un país muy rico, lleno de pobres. Porque es un rico culturalmente y es un país muy, muy interesante. Pero es un país con mucha... en ese momento, cuando yo fui, era un país con muchas desigualdades. Y el sicariato estaba ahí metido. Hay varios tipos de sicariato, evidentemente. Cuéntanos, ¿cuáles? Pues está el sicario bajo, que es el que pues te mata por un desamor. Oye, me agarras a este, me lo matas porque se ha liado con mi mujer. Me refiero a cosas así. Son lo que llaman soldados, que son sicarios que trabajan para cárteles, que trabajan para, pues bueno, como pequeños protectores, ¿no? Son soldados de un cártel de la droga o de alguien, o de un empresario, de quien sea. Son asesinos contratados, por así decirlo. Y luego ya hay una tercera escala de sicarios ya muy profesionales, ¿no? Que ya matan de manera muy puntillosa, de una forma muy especial a jefes de la droga o a políticos, gente ya mucho más profesional, ¿no? Entonces yo he estado en esos tres fases. Todos, creo que te falta el segundo. ¿El segundo cuál sería? No, el primero sería el que mata por amor, el sicario, uno que por $20 te mata a quien sea. El segundo sería el soldado y el tercero sería un profesional, que es el que ya directamente te mata a alguien muy particular. Todos son muy peligrosos porque no te puedes fiar de ninguno de ellos, pero el estrato social del que es más bajo tiene mucha más justificación, porque ellos en realidad se sienten herramientas de un sistema que no ha sabido llevarles, mientras que los otros dos son asesinos a sueldo, eso no tiene justificación alguna, claro. Son gente joven, muy joven, empiezan muy jóvenes. Sí, empiezan muy jóvenes, empiezan con 15 años, ya están, bueno, con 14 ya están, yo he visto hasta con 12 años manejar pistolas y matar, además matar ¿sí? Fríamente. Bueno, no ver cómo matan, sino saber que esas personas han matado fríamente. ¿Se dejan te acerques a ellos y que te cuenten su historia? Sí, es complicado. Hay que ir muy pasito a pasito. Yo, el trabajo de la violencia en América Latina, he estado trabajando con ellos 9 años. Entonces son 9 años de pasos muy, muy despacitos para conocer a muchas personas de muchas clases sociales. Y cuando fui a conocer a ciertos asesinos, había que ir piano a piano, porque los sicarios hay que tratarles con mucho respeto porque nunca sabes por dónde va a salir. Es que esto no es una zona de guerra, o sea, no sé, es que América Latina es muy complicada de explicar. Eso necesitaríamos otro programa. Vale, y es cierto que cuando esos niños han hecho ya su primera asesinato les cambia la mirada, ya no vuelven a ser los mismos. ¿Viste esa forma vidriosa de mirar? No, ellos nacen sin, por así decirlo, nacen sin sangre, nacen ya son conscientes de su estado, que es que lo tienen todo perdido, con lo cual el hecho o el acto de matar forma parte de sus vidas, de matar o morir. Eso es, no ni sienten ni padecen. O sea, sienten y padecen. Me refiero que cuando van a matar, para ellos es un trabajo ya. Te iba a preguntar que por qué lo hacen, porque lo tienen todo perdido desde que nacen. Lo hacen por dinero. No, es curioso. Lo hacen solo por dinero, porque no tienen otro modo, y por respeto. Para ellos el respeto es muy importante. Y tener un arma es que ellos se sienten muy respetados. Pero sobre todo por dinero, porque tienen que sobrevivir. Y es la única manera que conocen de ganar dinero. O sea, ellos lo de tener un trabajo como tal, es que un trabajo sencillo no les da respeto. Mientras que un arma les da respeto y dinero. ¿Dónde hay sicarios? Casi para terminar. En todo el mundo.
En todo el mundo. En España hay sicarios, en América Latina hay muchos, en Estados Unidos, en Asia, en todos los sitios hay sicarios. Cualquier ex militar podría dedicarse a... Lo que pasa es que lo camuflan diciendo que se dedican a la seguridad, pero en realidad son asesinos. Yeah. Casi para terminar, te digo, las ciudades de las esperanzas, City Hop. ¿En qué lugares? Dime dos, que nos vamos enseguida. Pues mirad, ciudades que hay alrededor de las... Haití, República Dominicana, por ejemplo, que son ciudades, una ciudad vertedero. Guatemala, por supuesto, también, y Nicaragua. En Nicaragua hay una ciudad vertedero enorme, al lado, en Managua, que se llama La Chiruca, y es espectacular, es asqueroso, aquello es un tufo de olor, una cosa terrible. Y gente que va a coger los residuos allí. Pues en el de Managua puede haber 10.000 personas trabajando, reciclando. Sí. O sea que es un sitio muy muy duro, muy duro. Y en Haití no te puedes ni imaginar, en Haití es que aquello es... ¿En Puerto Príncipe o en qué parte? Bueno, en Carrefour, sí, justo al lado de Puerto Príncipe. Es un sitio... Lo conozco. Es asqueroso. Y en República Dominicana, que también hay también haitianos, y también tienen a las afueras de Santo Domingo hay una ciudad vertedero terrible. Es decir, es gente que son poblados que viven en los vertederos. No sé si te ha gustado estar con nosotros, Javier. Me preguntan, terminando, ¿dónde se encuentra el libro? ¿En cualquier lugar? En librerías especializadas de fotografía, La Central, La Fábrica, y luego, sobre todo, en Amazon. Fácil. Vale. Espero que te haya gustado estar con nosotros. Muchísimo. Forma de contacto, si quieren saber algo más de ti y de tu trabajo. javierarcenillas.com, y lo que necesiten me tienen en redes sociales. Gracias por tu trabajo. Gracias por, a través de un objetivo, mostrarnos la vida, esa religión o pseudo-religión o filosofía de los ovnis, y esa otra parte más dura de la vida. Gracias. A vosotros. Espero que hayáis disfrutado, ¿vale? Hemos de hacer una mínima pausa. Llegan casi las noticias de las 3, las 12 en las Islas Canarias. Enseguida volvemos con más temas. Tenemos una historia de un diablo que también lo han pasado a la pantalla, que no tenéis que perderos. Su director va a estar aquí para contarnos, y luego llegan unos seres de leyenda, los druidas. ...900-137-137... nuestro teléfono, por si queréis seguir preguntando. Javier, me dicen algunos oyentes que han vivido experiencias con ovnis, si te quieres poner en contacto con ellos, hacerles... Ahora no, porque vale. Pero si quieres, para que veas que también en España hay encuentros en la tercera fase, en segunda fase... Yo no soy un experto en ello, pero por supuesto lo que necesiten, mi contacto es abierto, sin problema. ¿Vuelve a repetirlo? javierarcenillas.com o Javier Arcenillas en redes sociales como Facebook o Twitter. Vale, ya sabéis, si queréis ponernos en contacto. Como digo, hacemos una pausa. 900-137-137. Blanco Radio en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Enseguida regresamos, tenemos mucho que contaros todavía. No os perdáis la segunda parte del programa, que viene con sorpresas. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Regresamos, segunda hora del Espacio en Blanco. Vuelve el misterio a las ondas de Radio 1, Radio 5. Saludos a todos los que seguís ahí conectados en directo con nosotros, a todos los que descargáis el podcast a lo largo de la semana, y a todos los que en 100 y pico países de este planeta estáis sintonizados con la radio online. Saludos, abrazos desde España. Gracias a todos los que seguís ahí, como digo, con nosotros. 900-137-137 es nuestro teléfono, y hay dos temas esperando todavía. El primero lo ofrecemos tras esa introducción, y el segundo tiene que ver con un diablo y un rementari, lo llaman. No os lo perdáis, pero antes nos vamos de viaje. Con más de unos seres de leyenda, los druidas. Los celtas creían que la palabra hablada tenía poderes mágicos. Invocando en sus oraciones a los dioses, los sabios podían curar o ver el futuro. Pero como no deseaban que esos poderes mágicos cayeran en manos del enemigo, nunca dejaron nada por escrito e intentaron mantener todo ese conocimiento en secreto. Cada tribu tenía su sabio, que ha sido pintado como un señor alto y flaco, con blancas y largas barbas, que vestía túnicas cruzadas por lazos de oro y que portaba varitas que ocultaban poderes mágicos. Estos sabios se llamaban druidas y eran tan importantes para los celtas que los jefes de las tribus siempre les pedían consejos antes de tomar una decisión.
Los druidas conocían los poderes curativos de las plantas de los bosques. Con extractos de estas hierbas preparaban brebajes que servían tanto para curar como para infundir valor en la batalla. Es el mundo de los druidas, de los celtas. Conozca. Esta música es de un grupo que ya conocemos, estuvo en una de nuestras celebraciones, se llama Quinia, y tenemos con nosotros, es música celta, y tenemos con nosotros a su violinista, líder. ¿Quién eres tú? Pues justo lo que has dicho, la jefa. La jefa. Yo así de broma les digo que me llamen la Khaleesi del grupo. ¿Y eso qué significa, eso de Khaleesi? Eso es por Juego de Tronos, es como la reina, ¿no? Estoy ahí... Vale, es que yo no lo he visto, mira, ya me echan la bronca, yo no he visto Juego de Tronos, lo siento. Isabel Martínez, buenas noches. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien, y encantada de volver a estar aquí otra vez. Y yo de que te estás puesto el pelo ya bien colorado, ¿no? Rojo, ¿cómo se dice? Sí, así, rojo celta. Rojo celta. Bueno, y has venido, vamos a escuchar un poquito más esa música. Has venido para hablar de ello. Espera, subimos la música. ¿Por qué son tan sugestivos los celtas, Isabel? ¿Y por qué te metiste tú a hacer música celta, que tocas el violín? Has estado, como dijimos, en esa celebración que hicimos de los 30 años. Espero que vuelvas a alguna otra. ¿Pero por qué? Pues la música celta siempre me ha llamado la atención y creo que es por todo ese componente místico sagrado que tiene. La música celta, es que la palabra celta recoge un espectro muy amplio y su música son cientos y cientos de años de mezclas de países, mezclas de influencias, mezclas de distintos ritmos, distintas melodías, distintos tipos de canto. Y siempre toda la música ancestral que viene de nuestro pasado, ¿no? Es como si los ancestros nos hablaran a través de ese tipo de música. No solo ocurre con la celta, también a mí por lo menos me vibra mucho la música tradicional búlgara, por ejemplo, la música tradicional armenia o la música tradicional de Mongolia. La que tiene raíces. Eso es lo que te decía, es como si toda la voz de nuestros antepasados nos hablara a través de esa música. Y los grupos que hacemos música celta aquí en el presente recuperamos toda esa tradición y ya le damos el toque del presente, ¿no? Para que la gente que nos escuche en el futuro pueda añadir también su propia impronta. Seguimos escuchando música de Quinia. Dime una cosa, Jezabel, ¿por qué son tan... ¿Es tu nombre de verdad, Jezabel? Sí. ¿Tus padres te pusieron ese nombre? Sí. ¿Sí? Raritos tus padres, ¿no? Nombre raro. Bueno, pues ellos tienen nombres muy normales. ¿Sí? Bueno, y son de Zaragoza, dices. Sí, de Zaragoza son. Vale. ¿Por qué son tan sugestivos los celtas? Cuando hablas de ellos, en cualquier parte del mundo. Yo a veces he escuchado música, yo que sé, estando en Asia, y decías, mira, celtas, y la gente los reconocía. ¿Por qué son tan sugestivos, tienen ese atractivo tan especial en todo el planeta? Pues es que al final yo creo que una gran parte de Europa tiene esa influencia celta. Celta es una palabra, como te he dicho, que es muy ambigua, en realidad. Recoge una serie de pueblos que son indoeuropeos, vienen de lo que sería India. Recorrieron toda Europa hasta irse aposentando en lo que llamamos los países celtas, las distintas regiones. Aquí en España tenemos una grandísima influencia celta en lo que es la mitad norte de la península. Y luego, ya sabes, las leyendas gallegas, el rey Breogán y demás, que avistaron desde lo alto las lejanas costas de Irlanda y viajaron hacia allí. Entonces parece ser que Irlanda también fue poblada por emigrantes celtas, que ahora serían gallegos, claro. Yeah. Y se puede seguir también un poco la pista de los celtas a través de un instrumento tan impresionante como es la gaita. ¿Qué me dices, Sí, la gaita. Encontramos gaitas en el antiguo Egipto. Hay relieves en el Palacio de Amarna que ya muestran músicos con gaita. Luego en el norte de África también, que se llama al-gaida en árabe, o sea, la raíz ga y gal, que habla mucho de los galos, los gallegos, los celtas, ¿no? Esa raíz nos permite también seguir un poco la pista. Yeah. Y dices que venían de India. Bueno, es una cultura indoeuropea, entonces sería toda esa zona, pero de miles de años. Entonces los griegos confundieron a los celtas y los dijeron que eran descendientes de los hiperbóreos.
La antigua Hiperbórea era una tierra mítica del norte de Europa que se decía que estaba poblada por dioses y que reinaba el verano y todo maravilloso. Y posteriormente los griegos les llamaron Keltoi, que de ahí viene la palabra celta, que significa el pueblo de la gente oculta. ¿Oculta? Sí. ¿Y eso por qué? Pues no tengo ni idea, pero me llamó la atención. ¿Y por qué tienen esa fisonomía, altos rubios? O al menos la idea que tenemos, claro, ¿no? Parecidos a los vikingos y a la gente. Claro, es esa, al ser indoeuropeos es esa raíz aria que se diría. Uh-huh. Y pueblos, en algún sitio he visto que hay 6 pueblos diferentes, bueno, 6 lugares donde se localizaron los celtas. Has dicho en España, Galicia, norte de Portugal, alguna parte también del norte, sí. Irlanda, Escocia, Cornualles. Eso es, Irlanda, Escocia, Cornualles, Bretaña, que es una zona de Francia, Gales. Uh-huh. Hay varias corrientes ahí. Luego hay varias islas como la isla de Man, que tiene también mucha influencia. Y a ver si me estoy dejando algo, porque son eso, norte de España, Escocia, Irlanda, Bretaña. Lo has dicho bien. Sí, yo creo que sí. Tengo aquí un apunte. ¿Y siguen conservando todavía hoy, en la actualidad, sus raíces ancestrales? De hecho, ahora con estos movimientos nacionales, claro, que de hecho se están recuperando y se están adoptando símbolos también para reivindicar ese pasado glorioso, heroico y legendario. Uh-huh. Esta noche, Jesús, vamos a utilizar parte de la música de tu grupo, Quinia, que está sonando ahora. ¿Cómo se llama este tema? Sí. ¿Lo reconoces? Este tema es para mí de los favoritos de este primer disco, en el que recogemos mucha música tradicional y también alguna banda sonora, como la que hemos escuchado antes del Último Mohicano, que está basada en una melodía escocesa. Esta es todo adaptación celta, son bandas sonoras con influencias medievales y celtas. Uh-huh. Y este tema se llama Raglan Road, que está basado en un poema de Kavanagh, que es precioso, es una historia de amor imposible, y la melodía yo creo que llega directamente al corazón. Vamos a escucharla, yo te iba a preguntar, pero vamos a escucharla. Me dicen de ahí del control que me calle, que deje escuchar la música, o sea, que no sé qué hacer. Pero tengo que hacerte una entrevista, no somos un programa musical, aunque de vez en cuando utilizamos, mira qué cara pone, utilizamos la música. En el mundo de los celtas hay una figura bastante curiosa que era la del druida. ¿Quién es el druida o quiénes eran? Eso, me alegro de que me hagas esta pregunta, porque es un personaje dentro del mito celta, de la cultura celta, que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención, y la verdad es que se sabe muy poco de los druidas, porque los celtas tenían una cultura oral, no tenían nada por escrito. Entonces lo que nos ha llegado de los druidas es a través de los romanos. ¿Sí? Y claro, les dieron muy mala prensa porque estaban haciendo la campaña, la guerra de las Galias, luego intentar invadir Britania. Entonces tenían que criticarles. Los druidas eran un grupo de personas, que había mujeres también, era bastante igualitario, que eran la base, como la casta sacerdotal, pero también tenían su componente político y su componente místico, mágico y sanador. Entonces, los druidas como tal era el último escalafón, el más importante. La base eran los vates, que eran adivinos, hacían pues lo que vemos en los cómics de Asterix, ¿no? Que son, pues abrían animales en canal y a través de la lectura de las vísceras pues leían el futuro, o a través del vuelo de los pájaros leían también el futuro. Entonces estaban como en la base, estaban ahí al tanto del presagio. Sí. Vale. Sí, el siguiente escalafón, que es el que a mí me interesa, es el del bardo. Entonces es como, para llegar a ser druida había que pasar por bardo. El bardo era músico, era muy importante que dominara un instrumento musical, que en este caso solía ser el arpa celta. Era un instrumento al que se le daba un gran componente místico y mágico. O sea, que estaban relacionados la música con ese desarrollo espiritual. O... Y luego eran los poetas, pero poetas en el sentido de historiadores, porque a través de su poesía recogían toda la tradición oral. Entonces la poesía, la palabra, el verbo también es sonido y también es vibración. Entonces recitaban la poesía de una forma que a la gente, cuando la escuchaba, a la vez que tocaban el arpa, le generaba un estado también alterado de conciencia. Uh-huh. Y podían tardar, hasta llegar a ser druida, podían tardar 20 años. 20 años. 20 años de estudios. Y ya el último escalafón eran los druidas. Si te das cuenta, es muy interesante como
la pirámide, ¿no? Jerárquica se parece un poco ligeramente al sistema del gobierno que tenía Platón, que describe en la República. Entonces, se podría asociar un poco como el cuerpo, la base, o sea, lo material, lo emocional, que sería ya los bardos con la música, y luego lo mental y espiritual, que ya serían los druidas, es el último escalafón, el que conquistan la sabiduría, ya tienen el sentido de la justicia, de la sabiduría y todo el conocimiento para poder gobernar al pueblo, y por fin pueden vestir de blanco, que era el color que llevaban los druidas. Curioso. En algún sitio he leído que los druidas sabían leer y escribir, incluso griego y latín, aunque ellos no dejaran nada escrito, que era una cultura que se transmitía oralmente, ¿no? Eso es, se transmitió oralmente, pero ellos tenían una grandísima formación y efectivamente estudiaban latín y griego. Supongo que de alguna forma era para conocer al enemigo también. Y también los druidas tenían un sistema de culto a la naturaleza, de respeto a la naturaleza, una relación con los robles, sobre todo, muy grande. Te me adelantes a las cosas que te iba a preguntar. Perdona. No, adelante. Sí, te iba a decir vale. si estaban eso relacionados con la naturaleza, que es un poco la idea que tenemos, y cuáles eran los árboles sagrados de los celtas o de los druidas. Pues el roble, sobre todo, el roble es el árbol celta por antonomasia. Luego ya cuando avanzamos en la Edad Media hay un árbol que se mezcla un poco ya con la brujería y todo eso, que es el tejo, que también tiene un gran poder y una gran simbología sagrada. Pero el roble, de hecho, la palabra dru, la raíz dru, de druida, significa conocedores del roble. O sea, para ellos era una gran sabiduría. De hecho, había una isla que se llamaba la isla de Mona, que era un gran centro de formación druídico. Ahí era la base, como la escuela, la Universidad de Harvard del mundo druida. Iban ahí a estudiar, prepararse, y había un gran bosque de robles. Y hay otra cosa relacionada con el sonido y la música. En el año 1, el general Suetonio, que estaba en plena guerra intentando destruir el mundo celta y conquistar toda Britania, pues atacó esa isla. Sabía que si destruía el poder ahí jerárquico y espiritual del mundo celta, lo tendría todo conquistado. Y al llegar a la isla de Mona, él le recibe... ¿Que es la actual...? Sí, es la Inglés, sí, en Gales. Que es justo donde se fue a vivir el príncipe Guillermo cuando se estaba prometido con... bueno, esto ya parece prensa rosa, pero también es casualidad que justo se vayan a vivir a ese punto tan telúrico y tan especial. Y bueno, allí cuando llegan los romanos, el historiador Tácito describe una escena en la que se ven a un montón de mujeres pegando alaridos, un montón de como fanfarrias y demás, y muchos druidas haciendo... como exhortaciones y cánticos, y los romanos se quedaron paralizados, no se podían mover. Es una cosa muy extraña, es como si el efecto del sonido, de todo ese sonido casi de trance, ¿no? Les hubiera llevado a no poder moverse, hasta que, bueno, obviamente tenían mucha fuerza física y se sobrepusieron y destruyeron el bosque de robles y mataron a todo el mundo. Esta noche hablando de los druidas con Isabel, dice que están a punto de volver en San Patricio, así que atentos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y con Isabel Martínez esta noche, escuchando su música y hablando, como digo, de los druidas y de los celtas. He leído también que en Irlanda los arpistas, esa serie de músicos que tú decías, el bardo, eran ciegos, como para sentir mejor el instrumento, ¿o esto es una leyenda? Es verdad, sí, pero puede que tenga una base real la leyenda. Es cierto que cuando ocultas uno de los sentidos, en este caso la vista, se desarrollan más otros. Y el oído para la música es esencial. Pero no creo que todos fueran ciegos, ¿eh? Ya, bueno, en alguna parte algo mítico. En alguna parte he leído eso. Sí. Más cosas, druidas. Uno asocia ese término de druida con magos o con brujos o hechiceros. ¿Es cierto o solamente es un aspecto de ese amplio campo que tenían los druidas? Pues que tenían un desarrollo político, social. Sí, tenían un poco de todo. También hacían como de sacerdotes, ¿no? Entonces había una serie de rituales que ellos oficiaban. Y bueno, sí, la relación con la magia y la hechicería
es que tenían tanto conocimiento y que seguramente pudieran desarrollar algún tipo de capacidad extrasensorial. Entonces por ahí creo que vendría un poco lo que la relación con la brujería, ¿no? Y la magia. Luego además todo el mundo mítico de las hadas, los elfos, la relación con los celtas que hay, también sumaría a esa imagen arquetípica de magos y brujas relacionadas con el mundo celta. Ya. ¿Y hay druidas en otras sociedades que no sean celtas? Es decir, más arriba, en los vikingos había druidas también, o esa figura, o solamente son del mundo celta. Bueno, claro, no se les llamaba druidas. Los druidas es del mundo celta, pero sí que tenían augures, adivinos, que sobre todo con el lanzamiento de runas o también entrando en estados alterados de conciencia a través de la ingesta de pues hongos o sustancias que alteran la conciencia, se conseguían comunicar con el otro lado y al final traían la palabra del dios, en este caso si hablamos de vikingos, pues de los dioses que les hablaran y la comunicaban al pueblo. Yeah. Pero el pueblo, los pueblos antiguos se regían, o sea, tenían mucha confianza puesta en lo que les dijera el adivino, el maestro, el mago, y sobre eso construían su futuro. ¿Había alguna escuela para ser druida? Decías que antes podías durar hasta 20 años. Es decir, ¿estaba estratificado o estamentado el conocimiento? A ver, lo de los 20 años tampoco es por la información que nos ha llegado, tampoco es que sea seguro, pero vamos, con la cantidad de conocimiento de poemas que tenían que memorizar, yo creo que incluso hasta podían tardar más, ¿sabes? Igual que un músico nunca deja de aprender y la formación puede ser toda la vida, es que el conocimiento es infinito, entonces nunca te acabas de formar. Más o menos se calculaba eso, 20 años, que para la calidad de vida de la época es mucho, es mucho. Y claro, cuando acababan ese periodo ya se podían considerar a sí mismos muy sabios. Ya, y decías poemas, si no estaban escritos, que se lo pasaba el maestro al alumno y se lo tenían que aprender. Eso es, que si te fijas es muy parecido a la antigua Grecia, cuando los grandes poemas épicos como la Ilíada y la Odisea se memorizaban, porque todo eso era tradición oral y son larguísimos. Se memorizaba y se pasaba pues oralmente. Y el trabajo mental, hoy en día que no retenemos nada, ¿no? Nuestra memoria cada vez es más corta y fíjate el trabajo mental para memorizar cientos y cientos de miles de canciones, poemas. Ahora, una cosa, ahora que digo canciones, un poema cuando es cantado es más fácil de memorizar. ¿Sí? Claro, sí. Vale, hablemos de mujeres. Decías que también había mujeres druidas. ¿Estaban equiparados los sexos en la sociedad celta? Pues hay gente que dice que sí y gente que dice que no. Yo creo que una persona cuando llega a un nivel de conocimiento elevado se da cuenta de que el cuerpo no es más que un medio de transporte, no es nada, es carne, es solo un medio para moverse. Y de entonces da igual que sea de hombre o de mujer, porque el conocimiento está en el interior, en el corazón, en la mente y el espíritu. Y seguramente la gente que llegaba a ese nivel de conocimiento lo tenía claro. Y sí, ha habido igualdad de formación. Ha habido muchas mujeres guías, mujeres medicina, mujeres brujas, chamanas y druidesas. Siempre se ha pensado que eran muy salvajes los celtas. Esto es una información que nos ha venido deformada de los romanos, que evidentemente eran sus enemigos, o era un pueblo más refinado, porque en algunas tumbas que se han encontrado incluso por aquí cerca en España, tenían un nivel. Sí, pues es verdad, lo que nos ha llegado de los romanos es que hacían sacrificios humanos. Eran muy salvajes, sí, ¿no? Claro, eso. Pero pues, lo que te digo sexo, puede drogas ser... y música tenían también, no era rock and roll, pero casi, ¿no? Pero eso podría ser mala prensa perfectamente, porque había una campaña para destruirles y conquistarles. Entonces, claro, si venden en Roma, en el Senado, son una gente maravillosa, muy culta, dirían, ay, no podemos eliminarles. Les asimilamos como parte del imperio, pero tenían especial interés en destruir la clase druídica. Y sí, yo lo de los sacrificios humanos, aunque se han encontrado algunos vestigios y tal, yo creo que debía ser algo limitado, me cuesta creerlo. Porque tú ves la forma de cultivar el oro que tenían los celtas, que en el Museo Arqueológico Nacional de Irlanda, que está en Dublín, es espectacular. O sea, un nivel de refinamiento, de cultura, de respeto por el otro, que a mí me cuesta creer lo de los sacrificios humanos. Que habría, pues igual que hay hoy en día violencia y muchísimas cosas terribles en la sociedad. Entonces, sí, lo que pasa que yo creo que no estaba muy extendido. ¿Cómo vivían antes de entrar a esa parte fundamental de la música que te interesa y la influencia que tenía en la música? ¿Vivían en aldeas? ¿El druida era el principal? ¿Cómo estaban distribuidos? Si se sabe algo de ello. Pues sí, la distribución es, como te he contado antes, los druidas estaban a la cabeza. Lo que pasa que
cuando alcanzaban un nivel alto se solían apartar, ¿no? Lo que es la vida ermitaña, se solían apartar y generalmente hacían muchas reuniones entre los druidas de la élite en bosques de roble y siempre en determinadas fases lunares. Recogían muérdago también y estaban muy presentes en la sociedad, pero a la vez aparte eran del mundo sin ser del mundo. Yeah. Luego los nobles y guerreros eran la parte del poder, el poder a nivel físico, claro, se encargaban de defender a la aldea si había peleas, que además como eran un montón de tribus distintas, había choque. Lo bueno es que cuando llegó el Imperio Romano se unieron para luchar contra el Imperio Romano. Pero también tenían ahí sus peleas diarias. Y luego ya estaba de base el pueblo llano, que eran agricultores, artesanos. ¿Y creían en el más allá? Sí, en la trascendencia, sí. Muy interesante también la relación con el antiguo Egipto que tienen. Sí, porque es un culto solar, rendían un grandísimo culto al sol, como encontramos sobre todo en la época de Akenatón, pero también con Amon-Ra. Y luego la creencia en el otro mundo, en el más allá y en la reencarnación. ¿También creían en la Sí. reencarnación? Creían, entonces miraban muy bien también eso, las acciones del presente te podían predisponer a tu vida futura. Curioso. Muy interesante. Vamos al tema de la música, ¿te parece? Antes vale. Escuchamos un poquito de tu música. No quieren que entre, quieren escuchar música, tu música. Claro, es que además esta es una versión así celtificada que hicimos de Juego de Tronos, que justo lo hemos nombrado antes, y por eso supongo que lo querrán escuchar hasta el final. Como yo no lo conozco, no, estamos haciendo una entrevista ahora, ¿vale? Y luego escucháis música. Se lo digo a Miki, nuestro técnico, y a Natalia, nuestra realizadora. La música, ¿por qué es tan importante? El bardo decías que era para seguir ascendiendo en esa carrera necesitabas saber música. Y antes de nada, ¿qué instrumentos? La gaita es el primero que tenemos. Sí, el arpa celta, muy importante. De hecho, aparece en la bandera de Irlanda y es el símbolo también de la cerveza Guinness. Quiero decir, los símbolos van viajando en el tiempo, van evolucionando y al final siguen siendo los mismos. Lo que pasa es que de encontrarlos en un pueblo tan poderoso ha acabado en una cerveza, pero bueno, ahí están. Y luego, bueno, ha evolucionado la música celta y el violín ha tenido un gran peso, sigue teniendo un gran peso. Y el violín se dice que es el instrumento más parecido a la voz humana y al alma humana que hay. Es como oír a una persona cantar. Y por eso los irlandeses, sobre todo, que han sido grandes hereditarios de la cultura celta, porque al ser una isla se quedaron bastante... Su arte, su esencia se quedó bastante pura. No ha sido tan contaminada por distintos pueblos como en Europa. Y, ¿sabes? Al ser una isla apartada, pues su esencia ha quedado muy clara. Pues las melodías de violín, tanto lentas como rápidas, sean lamentos o gigas o aires, son impresionantes. Te llegan aquí al corazón... Y luego el bodhran, ¿qué es? Sí, el bodhran también esencial en la cultura celta, es un pandero que se toca con una especie de stick o palo, un palito, y se van haciendo distintos ritmos y golpes y el sentido es también tremendo. Además, según el ritmo que se va haciendo, te da un carácter u otro. Puede ser más tranquilo, más épico, más profundo, o más en sentido de marcha, más que te incita como a bailar o te enerva un poco. ¿Hemos perdido el sentido sagrado de la música que tenía la música en la antigüedad? Hoy. En su mayor parte sí. En su mayor parte sí, es una pena. Yo lo estoy intentando recuperar tanto con el disco anterior, ese que hice de Geometría Sagrada, como a través de Equinia, que intentamos que la gente se cante, se divierta, baile, se anime muchísimo, pero también dar ese toque de profundidad, ¿sabes? Yeah. Y sí, se está perdiendo. En sus inicios la música era puramente sagrada, ritual, era para comunicarse con el otro mundo, saber, un vehículo para conectar con ese otro lado, y ha ido cayendo de lo sagrado a lo más profano. Te iba a preguntar eso, si la música era la manera o el lenguaje universal y la forma de comunicarse con Dios, sí, ¿no? Sí. De hecho, para mí hay dos lenguajes universales que son la música y el amor. Y cuando hay esas dos cosas, cualquier palabra sobra. ¿Y la matemática? Y la matemática, pero es que la matemática es música. Sigamos escuchando música. Estamos haciendo... ¿Quieres decir algo? No, habla tranquilamente. Estamos haciendo este programa para, conocer un poco fiestas de los celtas. Está a punto de venir San Patricio, que es una de sus fiestas principales. ¿Qué fiestas tenían ellos, los celtas?
casi terminando. Vale, pues San Patricio es una fiesta que viene ya de la raíz cristiana de Irlanda. San Patricio es el santo evangelizador de Irlanda. Este hombre era un britano del norte de Inglaterra, pero ya estaba completamente romanizado, y llegó a Irlanda y empezó a evangelizar. La evangelización fue muy sencilla porque él les mostró un trébol. ¿Sí? Que es el símbolo de ellos, ¿no? Un símbolo también muy celta, muy irlandés, y con el trébol les explicó la Trinidad. ¿Sabes? Porque para cristianizar otro tipo de continentes, el concepto de que 3 son uno es un poco complicado. Pero ellos lo entendieron, o sea, son 3 hojas, pero siguen siendo un todo. Y además ellos tenían el famoso triskel celta, que son 3 espirales, que forman también un todo. Entonces, la asociación de ideas fue básica. Y se celebra el 17 de marzo la muerte de San Patricio, pero de algo así eclesiástico se ha convertido en una fiesta para beber hasta que aguante el cuerpo. Y perdiendo ese sentido mágico que tenía, claro, ¿no? Claro. La espiral, la has nombrado. Sí, la espiral. ¿Qué significado tenía en el mundo celta? Pues en el mundo celta, igual que en otras muchísimas culturas, porque es un símbolo fascinante que se encuentra en todas las culturas del mundo, tiene mucho significado. Se asocia mucho con lo femenino, con la fertilidad, con lo lunar, pero también se asocia con como si fuera un portal al otro lado. Y de hecho se asocia mucho la espiral con el laberinto. En el laberinto es un camino iniciático, es un recorrido iniciático. Tú entras en el laberinto y cuando sales no eres el mismo. Has recorrido un viaje en el que has crecido y has avanzado. Y ese sentido también lo tenían los indios Hopi, y en sus petroglifos y pinturas se encuentran espirales y laberintos iguales a los que encontramos en Irlanda, en los petroglifos que encontramos en Galicia y en otras muchísimas partes del mundo. Qué curioso. Sí, es muy interesante. Casi terminando, escuchando tu música y nos vamos. Mira cómo les gusta la música, ¿eh? Ahí en el control, a Miki y compañía. ¿Cómo podemos, para terminar, Jezabel, recuperar no el sentido mágico de la música, que lo tiene, entender que es mágico lo que está sonando, esas notas que hacéis, que a mí me parece magia pura, ¿no? Que de repente cojas un violín que es un pedacito de madera con 4 cuerdas y hagas que vibre tanto y que salga esa música. ¿Cómo podemos recuperar? ¿Qué tiene que hacer el ser humano para reengancharse con eso otra vez? Pues yo creo que la vida es un viaje y tenemos que volver a recordar que el viaje es hacia adentro, no hacia afuera. Y esa es la esencia de todo. Entonces, si miramos hacia adentro, sobre todo hacia nuestro propio corazón, ¿no? Que es como nuestro centro, encontraremos que está lleno de música. ¿Sí? Yo creo que sí. Sí, es porque el sonido y la música son vibración, todo vibra. Ese es el camino, entonces. Sí, yo creo que sí. El camino del corazón y mirar hacia adentro. Eso es, el camino del corazón, que ya lo llamaban así los sufíes. Como ves, es que está todo relacionado. Interrelacionado. Sí. Vamos con esa musiquita y nos despedimos. ¿Cuándo vas a volver a venir al programa y a actuar, sobre todo en esas fiestas que de vez en cuando hacemos? Pues cuando tú quieras, Miguel, de momento. Bueno, si alguien nos quiere escuchar pronto. Sí, yo quiero, sí, dímelo, si alguien nos quiere escuchar. Pues puede buscarnos en nuestra página de Facebook, que se llama Kinia, que es KINNIA, y allí vamos colgando todas las actividades que vamos haciendo. En marzo haremos 2 conciertos muy especiales, uno el 10 de marzo por el Día de la Mujer, muy importante en la cultura celta, y luego el 17 por San Patricio, por supuesto. Estáis invitados porque la entrada a los 2 va a ser gratuita y pondremos toda la información en nuestra página de Facebook. Perfecto. Pues será un placer. Yo tengo ganas de ir a seguir escuchándoos. Gracias por haber estado con nosotros, habernos traído ese pedacito de magia de los celtas, y ojalá recuperemos ese sentido sagrado y mágico de la música. ¿Forma de contacto contigo también hay o tienes? Sí, claro. Pues mi página web es www.jezabelmartinez.com.es. Si no, a través de mi página profesional de Facebook, que es Jezabel Martínez, y si no, a través de mi correo electrónico, que es jezabelmf@gmail.com. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Echarle un vistacito a esas páginas y escuchar la música. Gracias. Gracias a ti, Miguel. Hasta ahora. Entre este mundo y el otro, solo hay un espacio en blanco. Ven con nosotros a descubrirlo. En las madrugadas del sábado al domingo a partir de las 2, la 1 en Canarias. Espacio en blanco en Radio Nacional con Miguel Blanco. Desde Fushimi Inari, Kioto, Japón.
Así suena, al mediodía de un día de agosto. Soy Julio Rodríguez y este es un audio para Espacio en Blanco. Nos vamos a contaros historias que tienen que ver con herreros y con diablos. Nos vamos hasta el País Vasco para hablar con Paul Urquijo. Buenas noches, Paul, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? He dicho bien tu nombre, Paul. Sí. Eres director de cine. ¿Por qué te has interesado por estas cosas del misterio, Paul? Bueno, desde niño siempre me ha gustado el género fantástico, el género, ¿no? La fantasía, la mitología, el folclore, no sé, siempre me sentía atraído. Yo creo que desde pequeño, porque me hacía mucha gracia dibujar monstruos, y pues poco a poco pues me fui sumergiendo un poco en ese mundo, ¿no? ¿Te ha pasado alguna vez algo? ¿Has tenido alguna experiencia de estas vidas después de la vida? Yo qué sé, ¿has visto algo? ¿Has visto brujas ahí en Euskadi, en esas tierras y en esos pueblos que tenéis por ahí? Pues, hombre, me da mucha rabia, pero lo que es así una experiencia paranormal no he tenido nunca. ¿Todavía? Tengo amigos que sí que han tenido muchos. Sí. Y me da mucha rabia porque yo nunca he tenido. Lo más paranormal que me ha pasado fue un fin de semana que fui con unos amigos al pueblo de Ochate, no sé si... Sí, lo conocemos, claro. Sí, no, es el mítico pueblo embrujado o maldito, ¿no? Pues está a 10 minutos en coche de Vitoria, donde vivo yo, y bueno, siempre habíamos leído cosas de allí, y un día decidimos ir los amigos con la tienda de campaña a pasar una noche, porque siempre decíamos, no, vamos a ir tal día y tal. Y al final fuimos. Y fue un día que llovía mucho. Pero justo cuando llegamos allí, resultó que no llovía nada. Y bueno, pusimos la tienda de campaña y tal. Y se hizo de noche y de repente estábamos en medio de un claro. O sea, alrededor, digamos que teníamos como nubes, pero justo en el sitio donde estábamos en Ochete había un círculo, un claro, con una luna brutal que iluminaba todo. Encima de vosotros. Alrededor, 360 grados, rayos. Había tormenta, ¿no? La tormenta que habíamos dejado atrás, pero justo en Ochate había un círculo ahí. En el cielo un claro. Y nos quedamos en plan de, hostia, qué chulo, aquí algo pasa, pero vamos, no pasó nada, ni vimos ningún fantasma, ni ninguna orbe de luz, ni ninguna cosa así. Y luego, bueno, pues a nivel de lo que dices de tema de folclore, aquí, bueno, pues me encanta el folclore y la mitología del País Vasco, pero nunca he visto ni una bruja, ni a Basajaun, ni nada más del estilo. Hasta ahora. Y de repente, Paul, te juntas con Luis Oza, con Alex de la Iglesia, y te da por hacer una película que se llama Errementari, el herrero y el diablo. ¿Por qué? Pues, bueno, yo llevo ya muchos años haciendo cortometrajes, he estado 15 años haciendo cortos, en general de género fantástico, bueno, en general no todos de género fantástico, con monstruos y ese tipo de cosas que tanto me gustan. Y bueno, de pequeño yo tenía un cuento que se llamaba Pachi Errementaria, que es un cuento del folclore vasco muy conocido, que registró José Miguel Barandiarán, que era un cura que a principios del siglo estuvo recogiendo todos los relatos y mitologías del folclore vasco. Casi todo lo que nos ha llegado ha sido gracias a él. Fue de pueblo en pueblo recogiendo la transmisión oral de todos esos cuentos y relatos. Y uno de ellos lo registró en 1903, que es el de Pachi Errementaria, que es parte de un compendio de cuentos de demonios, que hay otros en Europa, ¿no? En diferentes países hay otras versiones con unas claves parecidas, pero bueno, son diferentes, pero son parte de un compendio, ¿no? Y bueno, yo tenía una versión de ese cuento que trata sobre un herrero que era tan malvado que su fama llegó al infierno y los demonios del infierno fueron a llevarse su alma. Y resultó que cuando se encontraron con el demonio, este era peor que los propios demonios, ¿no? Y bueno, el cuento que yo tenía me hacía mucha gracia cómo el herrero pues maltrataba a los demonios, les hacía otra clase de putadas,
y de alguna manera los demonios como que me caían bien. O sea, empatizaba con ellos, me hacían gracia, ¿no? Eran graciosillos y tal. Y con el tiempo, ya después de haber hecho cortometrajes y demás, siempre pensé que esta historia tenía ciertos ingredientes que, desarrollados, podían dar como resultado una película de género fantástico, tipo cuento de horror gótico, pero con humor negro y con ese punto satírico de cuento de demonios, ¿no? Y bueno, el cuento es muy sencillito, es lo que os he contado más o menos, y bueno, yo lo cogí, lo ubiqué en una época histórica, en el siglo XIX, le metí personajes, lo expandí, pues digo, ¿por qué el error es tan malo, no? Pues desarrollar qué es lo que le ha pasado a ese personaje, qué es lo que les pasa a los demonios por la cabeza, y bueno, pues eso es un poco el resultado de lo que hemos hecho. Vale, déjame que escuchemos, tenemos el tráiler de la película y vamos a escuchar un poco para meter en ambiente a nuestros oyentes. Disculpe, ¿puedo preguntarle qué le ha traído a nuestro pueblo? Me llamo Alfredo Ortiz. Soy comisario de la Diputación. Estoy investigando algo. ¿Cómo llego hasta la herrería? Cuando llegue al lavadero, coja el camino que hay a la izquierda. Después siga al río, junto al bosque. Pero tenga cuidado. Ese lugar lo habita el diablo. Tiene a Ushue. El herrero tiene a Ushue. Y también estaba el diablo. Reventari, el herrero y el diablo, un herrero que era más malo que los diablos. Tú has ganado premio Mejor Largo en la 28ª edición de Cine Fantástico de San Sebastián, ¿verdad? Sí. Y además la gente que está en Eco Sagardoy, creo que ganador de un Goya, el mejor actor revelación en Jandia. Estás también con Alex de la Iglesia, es decir, tienes un equipo de gente que rodea la película muy importante, ¿no? Bueno, fue una cosa que ha sido poco a poco. A mí levantar la película me ha costado 7 años. Y bueno, pues empecé yo a escribir el guión, a desarrollarlo visualmente, porque también soy ilustrador, entonces yo voy haciendo el aspecto visual de la película, lo voy desarrollando a la vez que voy escribiendo la historia. Y bueno, pues hicimos un libro para poder vender la película en mercados, para conseguir financiación, conseguimos algunas subvenciones, entraron televisiones y demás, y ya cuando habían pasado 4 años y pico, ya íbamos a ir a rodar. Bueno, en ese proceso, entre ellos, pues como has comentado, pues sí, cerré el casting, entre ellos estaba Eneco, que todavía no sé si había rodado Andía, pero no la habían terminado, porque luego terminaron de rodarla más adelante, pero bueno, todavía no había sido el boom, ¿no? que fue después. Y bueno, con el resto del elenco también, con Cándido Branga, con Uma Bracaglia y demás. Y bueno, teníamos ya todo el equipo cerrado, todas las localizaciones, yo tenía el story cerradísimo, bueno, íbamos a ir a rodar. Y el tema es que Alex de la Iglesia se entera de que voy a hacer la película y me escribe por Twitter, sorpresa, un mensaje en plan, oye Paul, ¿qué estás haciendo? Y tal. Yo a él le conocí en 2008 cuando estuve trabajando en Plutón Verbenero, en la serie de, no sé si recordáis, una serie de ciencia ficción que hizo, era como una especie como de Star Trek, pero guasona a lo Alex de la Iglesia. Bueno, pues estuvimos grabando ahí 6 meses y yo fui el video assist, el combo, y estuve trabajando con él y pues eso, bastante cerca de él, pero luego después de eso fue en 2008, pues tampoco tuvimos mucho contacto. Yo por mi lado fui haciendo cortometrajes durante años, y ya cuando estábamos en este caso en el 2016, eso es, 2016, 8 años más tarde, de repente se pone en contacto conmigo y ¿qué estás haciendo? Que he visto unos diseños de unos demonios que me han enseñado, tal, yo quiero producir eso, tal, bájate a Madrid. Entonces yo, bueno, bajo a Madrid, lo vemos. Y se unió al proyecto. Alex decide entrar, pero en principio la aportación de Alex sobre todo ha sido de cara a que la postproducción
tengamos unos efectos especiales más trabajados, que puedan competir a nivel internacional, pues consiguiendo eso, mayor financiación para poder tener una postproducción potente. Y luego a nivel de distribución, ¿no? Que la película pueda llegar a más salas, ¿no? Pues él con sus contactos consigue una distribución mejor, y luego el hecho de que ponga su nombre pues también es como una especie de aval, y que puede generar una especie de efecto de llamada. Vale, ya nos has contado, digo, un poco las interioridades de la producción. Vamos a la película, si te parece, ¿vale? ¿Qué significa Rementari? Rementari quiere decir herrero. Herrero. Vale, por lo que hemos visto reflejas muy bien el mundo medieval, los tormentos infernales y todo ese ambiente, ¿no? Gótico también en la película. Sí, bueno, yo una cosa que tenía clara es que si iba a contar un cuento de demonios, quería que fuera visualmente lo más tradicional posible, en ese sentido, ¿no? Toda esa imaginería demoníaca, infernal, de los grabados, de las pinturas medievales, no, las fauces infernales, los tormentos de las almas, los demonios con tridentes, cuernos y rabo puntiagudo, ¿no? Pues esa imaginería barroca, dantesca, ¿no? Pues era lo que me apetecía llevar. No quería reinventar o hacer unos diseños de demonios así como modernos, una cosa como más conceptual, no, quería que fuera literalmente tradicional, ¿no? Que de alguna manera conectase con el demonio atávico que tenemos todos metidos en la cabeza. Vale, ¿tú crees en el diablo? ¿Crees en el diablo? En el diablo, yo creo que hay muchos diablos y que son parte de nosotros mismos, que nosotros muchos los creamos y otros están fuera de nosotros, pero sí, creo que sí. ¿Y la figura del diablo en el mundo vasco sigue estando todavía presente? Ha sido muy tradicional esa figura, ¿no? En vuestro mundo. Sí, sí que es verdad que una cosa que tenemos en la mitología de aquí es que todo el mundo pagano de la mitología, ¿no? del País Vasco, hay muchas deidades telúricas y como númenes, ¿no? De poderes naturales, que la cristiandad digamos que de alguna manera los satanizó, ¿no? Los convirtió como hizo con muchas otras deidades y dioses babilónicos o cualquier otra religión, o romanos también, ¿no? Y celtas y toda clase de dioses. En este caso, al igual que ha sobrevivido la lengua del euskera, ¿no? Que al final es una lengua que no sabemos de qué época es siquiera. Que la utilizas en la película, ¿no? El euskera antiguo. Es, también lo utilizamos, sí. Bueno, me refería a que de alguna manera en los relatos siempre el diablo convive muy bien con el diablo, las deidades paganas conviven muy bien con el cristianismo, y muchas veces en los cuentos ni una es buena ni una es mala, o una es buena y otra es mala. A veces la cristiandad es mala porque hace que mueran las criaturas paganas de los bosques. Eso está reflejado también en las historias, o es al revés, ¿no? Las criaturas malvadas de la noche intentan atacar a las personas, pero gracias a Jesucristo puedes hacer que no te ataquen, ¿no? Entonces, bueno, creo que en ese sentido la figura del diablo pues está bastante presente. Y en cuanto a lo que decías de euskera, sí, hemos intentado, yo tenía claro que quería que la película fuera en euskera, porque el cuento es parte de mi cultura, el euskera y demás, y creo que era importante eso, mantenerlo. Y luego, aparte, que al ser una película ambientada en el siglo XIX, teníamos que hacer un euskera que fuera como antiguo. Entonces, decidimos usar un euskera que en la zona de Álava se utilizaba en esa época, en el siglo XIX, pero que hoy en día está como perdido. El euskera que usamos hoy en día en Álava es un euskera que se ha creado más en las instituciones, no ha sido como una mezcla de todos los euskeras que hay para como una especie de euskera correcto, ¿no? Como la RAE del euskera, pues es lo que se llama el batúa, ¿no? Es el que nosotros hemos estudiado en las Ikastolas. Pero queríamos que tuviera un punto como más antiguo, más lejano, más arcano, ¿no? Entonces nos juntamos con filólogos y demás y hemos recuperado ese euskera que tiene esa sonoridad del siglo XIX, y la verdad es que ha quedado muy bonito. A nivel histórico es muy interesante, pero luego por otro lado a nivel de textura la verdad es que le da un punto especial, diferente.
Paul, casi terminando, no tenemos mucho más tiempo. Has utilizado dos arquetipos, el del diablo por un lado y el del herrero, que es un poco el guardián de los secretos, el que es capaz de transformar los elementos para crear objetos concretos, ¿no? Arquetipos que están muy enraizados con ciertas culturas y sobre todo esa cultura euskera. Y yo te doy las gracias. Has recuperado también esa antigua idea de contar cuentos al amor del hogar, al amor de la lumbre. Lo que pasa es que le has puesto imágenes para que vayamos al cine, ¿no? Eso es. Sí, también a la hora de diseñar la fotografía y la puesta en escena de la película, quería que tuviera ese punto de cuento contado a la lumbre de la hoguera, ¿no? De ese punto tenebrista, de sombras proyectadas por sombras, ¿no? que bailan proyectadas por el fuego. Quería que tuviera ese punto de cuento, de eso contado al lado de la hoguera. Los cuentos y las leyendas dicen que siempre reflejan verdades. Te doy las gracias por haber recuperado ese cuento, por haber recuperado esa tradición de esas cosas que no se pierdan, esa antigua sabiduría, recuperar los ecos de las tradiciones y del pueblo vasco, y más información en el cine. ¿Y página web tenéis? Eso es. Sí, bueno, tenemos página web, que es reventari.com, y luego también tenéis en Facebook la página de Reventari, que es facebook.com/Reventari, creo que es algo así. Para entrar en Facebook y tenéis ahí Reventari. Seguro. La historia de un hombre malo dice que es un cuento que no acaba bien. Iremos a verlo, Reventari. Gracias, Paulo Quijo. Un fuerte abrazo, que sigas haciendo, creando muchas imágenes y muchas historias. Vale, muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo, hasta muy pronto. Un abrazo. Adiós. Espacio en Blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Y en estos últimos minutos es tiempo de dar a conocer los ganadores y algunas redes sociales, lo que nos cuentan. Rosa Rodríguez, buenas noches, compañera. ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel. Esta noche ha estado, muy movidita en las redes. Tenemos saludos que nos llegan desde muchos puntos. Fíjate, en concreto desde Roswell nos ha dicho... ¿Ah, sí? Sí. Nuestro compañero nos manda un mensaje que está llegando al nuevo WhatsApp y en concreto lo voy a leer. Nos han llegado un montón de mensajes y en concreto uno de un oyente que vive en Roswell, desde el condado de Chávez, que se llama Robert Journey y que nos saluda, nos dice que es un programa magnífico y que nos escucha cuando allí son las 7:15 de la tarde. Qué curioso, nos escucha mucho por esas partes del mundo. Pues sí, y por otras tenemos saludos hoy, Miguel, desde Chile, Diego Francisco y Jorge Valdivia, México. El Príncipe de la Oscuridad, así se hace llamar, desde Cali, Colombia, Leonardo Rodríguez. Fíjate, desde Parkland, desde Florida, nos ha escrito Francisco Cadena, que es un oyente que, al igual que esta ciudad, intenta recuperar la normalidad después del tiroteo de la escuela, que dejó 17 muertos hace un mes, y nos ha mandado un vídeo muy bonito, muy emotivo. Desde aquí le mandamos un beso. Y también nos escribe Marcos Echevarría, desde Guatemala, desde Perú, Jaime Muñoz, en fin, muchísimo. Y luego dedicarles también un mensaje especial a un montón de personas invidentes que nos comenta Ramón Álvarez. Nos escuchan, le mandan mensajes al WhatsApp y nos dicen saludos que están siempre ahí atentos. Un placer que estéis ahí, imaginando o utilizando ese poder que es la imaginación. Ganadores, que nos vamos. Cintia Conde y Álvaro Chamorro del Facebook, Jaime Lara de Ciudad Real, Marta Segarra de Córdoba y Agustín Sales de Alicante. Ya sabéis, como siempre, mandadnos vuestra dirección a espacioenblanco@rtv.es. Un placer, que sigamos, nos vemos la semana que viene, hay muchos más misterios esperando, ¿verdad? Ahí nos vemos. Y gracias a todos por escucharnos desde esas partes del mundo. Y nosotros por hoy terminamos. En 7 días llegarán más temas, más misterios para analizar y sobre todo buscar respuestas. Intentamos con los mejores invitados, los más experimentados, para que nos den algunas de esas respuestas que buscamos en este mundo. Y las gracias a todos por compartir este tiempo. Gracias a esas visitas que llegaron al programa. Feliz semana para todos. Os esperamos dentro de 7 días en un nuevo Espacio en Blanco, que juntos
tenemos que llenar aquí en Radio 1 y Radio 5. Mientras tanto, feliz semana y hasta las 4 o las 3 en Canarias, un poco de nuestra especial música. Feliz semana, cuidaros.